Estás en mute, Jime. Ya, buenos días y buenas tardes a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Primero, saludo con mucho cariño a las panelistas de esta sesión, a quienes presentaré en un momento, así como a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Instituto de las y los Mexicanos en el Exterior. Mi nombre es Jimena Mariscal, soy integrante del Servicio Exterior Mexicano. Empecé mi camino en el Servicio Exterior como cónsul de protección en el Consulado de México en Houston. Actualmente coordino temas de implementación de la política exterior feminista en la Cancillería mexicana y estoy encargada de los asuntos multilaterales en la Embajada de México en Chile. Le agradezco muchísimo al IME la invitación para moderar este espacio. Es de verdad un gusto y es un honor. Como cada año desde el 2018, la Red Consular Mexicana en Estados Unidos, Canadá y Europa lleva a cabo en estos días la Semana Binacional de Educación. Esta es la 7ª edición de una gran iniciativa a través de la cual todas nuestras representaciones en el exterior, con la colaboración de las ventanillas de orientación educativa y aliados locales, brindan información sobre oportunidades educativas a la comunidad mexicana que vive en el exterior, tanto en el ámbito local como desde México. Y en esta ocasión el lema de esta semana es Conocimiento sin Fronteras, y en este contexto es que les presentamos con mucho orgullo el panel de Migración, Educación y Género, en donde vamos a platicar de los retos a los que se enfrentan especialmente las mujeres, las jóvenes y las niñas en todas las etapas de migración y cómo las oportunidades educativas pueden ayudar a superar estos retos a través de su empoderamiento, el conocimiento y una mejor integración en sus comunidades. Y es un honor contar con destacadas expertas en este campo, quienes nos van a compartir una visión y su experiencia sobre este tema que es crucial para la atención de la comunidad mexicana en el exterior con una perspectiva de género importante. Entonces, le doy la bienvenida a la embajadora Reina Torres Mendívil, cónsul general de México en Chicago desde el 14 de julio del 2019. La embajadora Torres tiene una brillante carrera diplomática, habiendo sido cónsul general en San Antonio, Texas, directora general de protección a mexicanos en el exterior y directora general para América Latina y el Caribe, entre otros muy destacables cargos que confirman su experiencia y su expertise en temas de protección y asuntos consulares. La embajadora Torres es además una admirada diplomática y un pilar de nuestro servicio exterior. Gracias, embajadora, por tu participación en este espacio. Tenemos también la fortuna de contar con la presencia virtual de la maestra Sandra Paola Castruita, directora técnica de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. La maestra Castruita es maestra en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con más de 12 años dentro del servicio público, tanto a nivel estatal como federal. Ella laboró en el sistema DIF de Querétaro y a nivel federal también trabajó en el Instituto Nacional de Migración, en la delegación Querétaro, así como en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bienvenida, Sandra. Finalmente tenemos con nosotras también a Sandra Patricia Mendoza, coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de las Mujeres, colega del Servicio Exterior Mexicano, con una gran experiencia en la defensa de los derechos y el empoderamiento de la diáspora mexicana, especialmente de las mujeres, las jóvenes y las niñas. Fue directora de protección para Estados Unidos en la Cancillería y entre otros muy importantes logros, fue una de las creadoras del protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basada en género, que fue publicado en el 2018 y que precisamente ahora estamos en proceso de actualizar para que los consulados tengan más herramientas para la atención de casos de violencia de género. Y bueno, como comentamos en un inicio, a continuación les proponemos a las panelistas sostener una conversación en la que vamos a analizar los obstáculos que enfrentan las mujeres y las niñas en contextos de movilidad en el acceso a la educación, que es un derecho fundamental. Y para eso les propongo darles la palabra a cada una de ustedes para que nos compartan desde su experiencia y su espacio de gestión pública una reflexión sobre algunas preguntas iniciales que nos van a ayudar a guiar la conversación. Entonces serán como 2 rondas de intervenciones. Para quienes nos ven
y nos escuchan. Vamos a estar muy atentas a sus preguntas a través de las redes sociales y esperemos tener tiempo para responderlas. Entonces empezamos con la embajadora Reina Torres y por favor una reflexión, embajadora, una reflexión inicial sobre cuáles consideras tú que son las principales barreras y retos que enfrentan las mujeres migrantes mexicanas en el acceso a la educación y cómo la educación es tan importante para empoderar a las mujeres migrantes y contribuir en su integración social y económica. Muchas gracias, me da un enorme gusto estar en este panel porque además de queridísimas amigas y ahora que conozco a Sandra, también a la otra Sandra de Gobernación, también me da mucho gusto compartir este panel con ustedes confirmo una verdad muy fuerte que me dijeron hace algunos años. Sandra es parte de esa verdad, de que esto se está convirtiendo en una mafia feminista, así dijeron, del consulado en Chicago, y aquí estamos presentes varias integrantes de esta nueva mafia feminista. No, por supuesto que el comentario lo hizo un hombre, o sea, no podía haber venido de otro lado. Pero bueno, para ahondar un poco en este tema, que además me parece un tema fundamental, yo creo que el empoderamiento de todas las personas migrantes en general, sin duda alguna, pasa por la educación. Yo repito todo el tiempo, mis compañeros del consulado ya me lo han escuchado decir esto varias veces, pero para nuestra comunidad la educación es esperanza, ¿no? Yo creo que es la fuente de movilidad más importante que tienen. Muchos de ustedes saben, vienen aquí justamente con esa idea de darle oportunidades educativas y de superación a sus hijos. Creo que es el gran valor de todas las personas que migran, precisamente ese, abrir espacios de oportunidad para sus hijas y sus hijos. Siempre es muy conmovedor ver en las grandes graduaciones de educaciones, de instituciones de educación superior, ver cuando son estas primeras generaciones de mexicanos que se gradúan, ¿no? Que son masivas. Siempre decimos, bueno, o sea, ¿por qué tienen un tono distinto cuando se gradúan de instituciones de educación superior personas, hijos de personas migrantes? Pues sí, porque va la abuelita, va la mamá, va el tío, va el primo, va todo, se vuelve una celebración a nivel familiar. Y esto me lleva a varios temas que quisiera comentar a propósito de tu pregunta, Jimena. Para el tema, empezamos por poner en contexto, las mujeres han pasado de ser un grupo minoritario que migraba a ser ya casi la mitad de los flujos migratorios, ¿no? Y esto tiene su origen en varias cosas, varias razones. Por supuesto que el principal y el más importante es la reunificación familiar. Ustedes saben que hace varias décadas se perdió la circularidad en la migración entre México y Estados Unidos, y eso obligó a que los núcleos familiares pues, se vieran separados de una manera más prolongada, más permanente, y eso hizo pues, que se incrementaran los flujos de mujeres. Y vemos ahora ya de manera muy clara que no es un hombre entre los adolescencia y los 30 años los que están migrando por la frontera, sino ya son núcleos familiares incluso con menores de edad, ¿no? Ese es lo primero. Entonces esa parte pues ya cambió radicalmente, y eso ha llevado a que demográficamente aquí nuestra comunidad tenga otras características, digamos que se pinte con otras variables que han hecho, pues han tenido varias consecuencias. La primera es que más mujeres participan de los procesos educativos, se incorporan los sistemas educativos aquí. Y uno de los obstáculos, hablando de tu pregunta, Jimena, que detectamos, eso depende y varía mucho de la zona en la que estemos. Por ejemplo, en una zona rural hay muchas deserciones de parte de las mujeres escolares, sobre todo pues no alcanzan a completar la educación media porque tienen que trabajar, por ejemplo, o por embarazos, por ejemplo, o por cuestiones culturales que se traen desde México, ¿no? Pero esas cuestiones culturales, que eso es para sorpresa positiva de todos, se van modificando. Y ahora tenemos un fenómeno que es exactamente a la inversa. Los índices de deserción más altos son de los hombres, no de las mujeres. Las mujeres son las que están completando en su gran mayoría los ciclos de educación, incluso a nivel licenciaturas, a nivel de instituciones de educación superior, ya sea como colegios comunitarios, que es de 2 años, o licenciaturas de 4 años. Entonces, esos digamos que barreras culturales se van diluyendo de este lado, ¿no? Estas creencias de que las mujeres pues tienen que permanecer en sus casas, contribuir, ser las cuidadoras, ser quienes mantienen, digamos que el trabajo en la casa, pues se va diluyendo en las consecuencias que si quieres platicamos más adelante, Jimena, porque ahora vemos, por ejemplo, cómo en los procesos de participación política hay muchas más mujeres que hombres dentro de la comunidad mexicana, que eso me parece interesantísimo, ¿no?
y si quieres te decía yo, lo discutimos más adelante. El tema de las barreras, pues sí, yo creo que el principal tiene que ver con el acceso, ¿no? Que eso cambia de estado en estado, no todos los estados son iguales, no todos los contextos son iguales. En zonas, por ejemplo, que son agrícolas, pues es más complicado, sobre todo cuando, aun cuando el trabajo en menores de edad, por supuesto que está muy sancionado, y los consulados nos encargamos de vigilar que no se pongan a trabajar a menores en cuestiones agrícolas o en las empacadoras y demás. Pero sin duda alguna, pues sí, muchas de las mujeres participan en esos procesos y eso es una barrera que les impide seguir estudiando. Pero eso no se repite en los contextos urbanos y sobre todo en estados como el de Illinois, que a diferencia de otros estados como Texas, ¿no? Son mucho más amigables y abiertos a la migración. Entonces, pues bueno, las cuestiones culturales, las cuestiones de contexto, dependiendo en el contexto en el que estén, y por supuesto la parte económica. El que se vean en la necesidad para sostener a sus núcleos familiares de incorporarse al mercado laboral. Y eso hace mucho más relevante, y hasta ahí me quedo, porque si no me voy a seguir con el rollo y no dejo hablar a las demás panelistas. Y esto nos lleva al tema de políticas públicas, enfatizar mucho, por ejemplo, la educación para adultos, ¿no? Para mujeres adultas. Ahí me quedo. Muchísimas gracias, embajadora. Y sí, nos podríamos seguir hablando sobre este tema que sería muy interesante y nos gustaría también conocer la impresión de las otras panelistas, pero me quedo con estas dos primeras frases que decía sobre la educación es esperanza y el empoderamiento pasa por la educación, que es especialmente cierto en el caso de las mujeres y de las niñas. Y creo que esto justo es un ejemplo de por qué las mujeres ahora están participando más en asuntos de política pública, como decías, que es después de tener acceso a la educación, es mucho más fácil que se sientan empoderadas para actuar en contextos políticos. Entonces, espero que sí tengamos más tiempo para hablar sobre estos temas. Y ahora le quisiera dar la palabra a la maestra Sandra Paola Castruita, en este mismo orden de ideas y desde la Secretaría de Gobernación como encargados de política migratoria, ¿qué retos y necesidades expresan las mujeres migrantes, las que migran a México y de México, así como las que retornan, y cómo acceder a oportunidades educativas las pone en una mejor posición para ejercer y defender sus derechos, justo como nos decía la embajadora Torres hace un momento? Por favor, Sandra. Muchas gracias, Jimena. Pues también, en primer lugar, quisiera saludarlas. Me gusta muchísimo este encuentro, este panel, no solamente por el tema, sino también por tener la oportunidad de convivir con ustedes, ¿no? Personas que evidentemente conozco o he leído, entonces para mí es un honor poder participar. Además, como ya lo decía Reina, ¿no? Este grupo o esta mafia, mal llamada mafia, pues qué orgullo poder participar dentro de ella, ¿no? Y aportar en este tema tan importante. Quisiera rápidamente comenzar por compartirles que dentro de la unidad de política migratoria, dos de las principales actividades que realizamos, una de ellas tiene que ver justamente con el diseño de políticas públicas en materia de movilidad humana. Y la otra de ellas, que es un poco en lo que me voy a centrar de una manera lo más rápida posible, es justamente que somos el área de gobernación encargada del procesamiento de todas las estadísticas en materia de movilidad humana, principalmente aquellas que provienen de todos los flujos en México, como viene siendo el Instituto Nacional de Migración. Entonces, creo que el dar un poco de cifras, alguna de ellas las voy a tener que leer porque son muchas, nos puede brindar justamente como este contexto que ya nos platicaba Reina de en dónde estamos parados. Una de las cosas que evidentemente defendemos dentro de esta unidad es que las políticas públicas tienen que estar basadas pues en evidencia, ¿no? Y conocer cuáles las dimensiones del fenómeno, las características, pero sobre todo conocer bien a las personas que están dentro de cada uno de estos movimientos. Y como también ya lo decía Reina, sabemos que en México la dimensión o la dinámica migratoria ha cambiado, sobre todo en los últimos 10 años, de una manera primordial y bastante evidente. Antes estábamos pues muy acostumbradas a conocer estos flujos migratorios, ¿no? Donde principalmente existían cuestiones económicas y donde la preponderancia era varonil. En los últimos 10 años hemos visto este cambio en los flujos migratorios, principalmente pues en las personas que integran estos flujos, donde podemos ahora justamente observar, en primer lugar, mayor presencia de familias, es decir, que ya no solamente migra el varón o la mujer en su momento, sino también son grupos familiares completos.
También identificamos la mayor presencia de niñez, ¿no? Esto empezó desde 2014 hasta la fecha, ha incrementado el número de niñas, niños y adolescentes que migran, tanto acompañados como desgraciadamente no acompañados. Digo desgraciadamente porque sabemos los riesgos a los que están sujetos, y también podemos observar mayor cantidad de personas con necesidades de protección internacional, ¿no? Esto en un tránsito por México. Prueba de ello es que en 2023 México ocupaba el 5º lugar a nivel mundial en cuanto a receptores de solicitudes de la Condición de Refugiado, ¿no? Tan solo después de Estados Unidos, Costa Rica, España, Alemania. Entonces, esto nos plantea un panorama bien distinto, ¿no? Y debemos de saber que en México convergen estas 4 dimensiones de la migración que tanto se habla, ¿no? El ser origen, el ser destino, ahora en mayor medida, el ser tránsito, y también ahora en mayor medida, o sea, perfilado con otras necesidades, el retorno. Entonces, bajo estas 4 dimensiones, voy a mencionar rápidamente algunas de las cifras que me parecen como más emblemáticas, o más bien que nos permiten conocer un poco más estos flujos. En cuanto al origen, ¿no? México como expulsor de personas migrantes. Como sabemos, el 90% de la población que migra o de la diáspora mexicana se encuentra en Estados Unidos. Perdón que voy a leer algunas cifras, y espero no aburrir, pero creo que puede dar mucha claridad en el tema. Pues sabemos que en 2023 la población es de más de 12 millones de personas, y dentro de ellas 5.7 son mujeres. Me pareció muy interesante este dato, que las mujeres mexicanas son el grupo nacional más grande que reside en el país, en Estados Unidos. Le siguen las originarias de la India con 1.8 millones y China. Dentro de justo cómo se encuentran estas personas, principalmente las mujeres, en cuanto, por ejemplo, a igualdad de oportunidades. Se sabe que el 20.1% de las mujeres en Estados Unidos se encuentra debajo de la línea de pobreza, mientras que solo el 11.3% de las mujeres nacidas en Estados Unidos no hispanas se encuentran debajo de esta línea. Esto refleja, de inicio, condiciones de desigualdad importantes. Respecto a la educación, 44.2% de las mujeres de más de 15 años tiene el high school incompleto o menos. Esto contrasta justamente con que en Estados Unidos las mujeres no hispanas representan el 9.7% de las que tienen el high school incompleto, ¿no? Es una diferencia entre el 44.2 y el 9.7. Mientras que en el nivel bachelor o superior se presenta 10.2% en las mexicanas, es decir, que lo han estudiado, y en las mujeres estadounidenses no hispanas, un 37%. Es decir, la mayoría de las mujeres mexicanas que residen en Estados Unidos cuentan con un nivel educativo básico. De ahí empezamos justo con esta reflexión de la relevancia que tiene la educación para las mujeres, porque no solamente hablamos de educación, hablamos de desarrollo económico, de desarrollo personal, de dignidad de las personas, entre muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, eso es un poco en cuanto a la dimensión de origen, siendo las mexicanas que se van hacia Estados Unidos. Pero también tenemos este fenómeno, pues, muy marcado de retorno, ¿no? Las mujeres que regresan hacia México, y tenemos 2 características, o bueno, más bien dos fenómenos distintos, aquellas que son devueltas de manera obligada y aquellas que retornan de manera voluntaria. En cuanto a las que son devueltas o repatriadas, también me pareció bien interesante estos datos. En 2024, para que nos demos una idea de la cantidad de personas que estamos hablando, el gobierno de México en este año, en lo que va de este año, ha recibido 102.217 personas que son retornadas, que son devueltas. Dentro de ellas, 21.895 son mujeres. Y dentro de ese universo, 19% son niñas, niños y adolescentes. Es decir, 2 de cada 10 mujeres devueltas son niñas, niños y adolescentes, es decir, menores de 18 años. Los principales estados de origen, pues son algunos que ya conocemos, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán. En su conjunto, estas entidades representan el 54% de las devoluciones. Ahora bien, si comparamos en cuanto a temporalidad, en cuanto a los eventos de devolución, en el primer semestre de 2024 son un poco mayores de lo que fue el año anterior, que estamos hablando de 20.714 en el semestre mismo de 2023, es decir, prácticamente se mantiene la proporción o el número de personas que son devueltas en el caso específico de mujeres. Ahora bien, en cuanto al nivel educativo de estas personas que son devueltas,
de acuerdo a la EMIF, a una encuesta que se realiza justamente en la frontera norte, el 71% de los hombres tiene educación básica, mientras que las mujeres el 68%. En cuanto a nivel media superior, tanto hombres como mujeres mantienen el mismo porcentaje, 24 y 23%. Pero aquí algo que está también muy interesante es algo que mencionaba Reina, de cómo las mujeres, ya al estar insertas dentro del ámbito educativo, concluyen en mayor medida justamente sus estudios superiores. Y aquí vemos justamente que las mujeres, 9% de ellas, que son las que son devueltas, en todos hemos visto que los hombres están por arriba. Este es el único caso en el que está por arriba las mujeres, que es en el 9%, tienen un nivel superior, contrastante contra los hombres que solo tienen el 4%. Y ahora, por último, en cuanto al retorno voluntario, esto que mencioné era aquellas que son devueltas de manera obligada. En cuanto al retorno voluntario, cambia un poco en cuanto a específicamente la edad, ¿no? Para las mujeres repatriadas, las que son devueltas, la edad media es de 26 años aproximadamente, mientras para aquellas que retornan de manera voluntaria, la edad promedio es de 49 años. También estas características que tienen estas personas que regresan de manera voluntaria, principalmente son originarias de Jalisco, de Guanajuato. El 30.7% de las mujeres que retornaron de los Estados Unidos se encuentran separadas, que no se encuentran en una unión familiar, es decir, no están casadas, que contrasta con el porcentaje de los hombres, el 16.5%, es decir, más mujeres están separadas que los hombres. Es más difícil mantener esos vínculos familiares al estar en Estados Unidos. Y en cuanto a la educación, también es muy importante decir que se mantiene esta proporción en cuanto al nivel básico. Principalmente en este grupo de edad identificamos que tienen menor acceso a los estudios superiores. Entonces, de alguna manera lo que podemos observar con este planteamiento muy, muy general, que no quiero tomar más tiempo, es creo que a partir de ello podemos ver justo cuáles son estos retos inmediatos, ¿no? Que son, esos retos pues se ven plasmados en la realidad de hoy en día. Sabemos que el ir a Estados Unidos en muchas ocasiones, el proyecto justamente tiene que ver con la educación. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que identificar todos aquellos aspectos que giran en torno al hecho de ser mujer, de poder identificar cómo de por sí la migración y la movilidad y las personas en contexto de movilidad se encuentran en una situación muchas veces de desventaja por el desconocimiento, por el idioma, etcétera. Pues entonces, desde la perspectiva de interseccionalidad y a este grupo le agregamos el aspecto de género, pues es evidentemente que la desventaja se perpetúa y se hace mucho más profunda. Entonces, espero que esto haya brindado un poco un panorama más amplio y justo para poder en el siguiente bloque reflexionar más sobre lo que hay por hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Básico conocer las cifras. Romper el silencio estadístico es solo el primer paso para alcanzar la igualdad, porque lo que no se cuenta, no cuenta. Entonces, todo el panorama que nos has dado nos sirve también para continuar con la conversación y muy relevante saber la diferencia entre hombres y mujeres cuando retornan en los grados de educación académica. Muy interesante que además esto coincida con lo que decía justo la embajadora sobre que las mujeres terminan high school o terminan la licenciatura en mayor proporción que los hombres, porque es algo que también sucede en México. En general, las mujeres tienen una licenciatura concluida en mayor proporción que los hombres, y esto también refleja cómo es importante para las mujeres y cómo sí la educación es un instrumento para el empoderamiento, para la autonomía económica, para la autonomía política y bueno, eventualmente para la igualdad. Entonces, continuando con esta conversación, ahora vamos a escuchar a Sandra Mendoza, coordinadora de Asuntos Internacionales de INMujeres, pero también tomando en cuenta tu importante experiencia en el ámbito consular. Sandra, ¿cómo la educación puede empoderar a las mujeres migrantes mexicanas y mejorar sus perspectivas de vida? ¿Y cómo podemos incidir desde nuestros espacios para que las niñas, las jóvenes y las mujeres tengan garantizado el acceso a la educación? Sandra, por favor. Muchísimas gracias, querida Jimena. Un lujo estar en este panel con la embajadora Torres, con Sandra Tocaya,
contigo misma, que pues como coordinadora de la política exterior feminista de México has dado un impulso pues al tema de realmente visibilizar estas diferencias de ser mujer, de ser niña, de ser adolescente y todo el trabajo que tenemos que hacer entre todas y todos para nivelar el piso. Entonces, un lujo estar en este panel y sobre todo también tomando en consideración que, bueno, hace tan solo unos días, pues el IME se convirtió en el Instituto de las Mexicanas y los Mexicanos en el exterior, ¿no? Reconociendo esta visibilización necesaria de las mujeres en todos los espacios y además también, bueno, pues que como ustedes saben, se anunció recientemente que el Instituto Nacional de las Mujeres en el próximo sexenio va a ser la Secretaría de las Mujeres, lo cual esperamos pues que también le dé mucho más impulso pues, a la transversalización del género y a la igualdad entre mujeres y hombres. Dicho esto, bueno, pues yo estaba pensando justo en algunas de las reflexiones que ya hacía la embajadora Torres y que hacía Sandra, y justo en el papel que tienen las mujeres en la educación, cuando tienen educación para transformar a sus comunidades. O sea, creo que esto es algo que las mujeres tienen en mente, que no solamente la educación las transforma a ellas y las empodera, sino que además es una herramienta para que ellas mismas transformen a sus comunidades. Y creo que esta es una gran diferencia y por eso tal vez explique que tengan más interés en participar políticamente que los hombres, ¿no? Porque ahí están los espacios de incidencia. Solamente necesitamos que abran la puerta y estamos listas para estar en los espacios de toma de decisión y somos suficientemente valientes para hacerlo, aunque no tengamos muchos referentes, ¿no?, cerca de nosotras, pero para comenzar o abrir brecha en estos espacios como el espacio político. Y lo hemos visto también en México con la reforma de paridad en todo, ¿no? Como cada vez las mujeres están de una manera más paritaria en todos los espacios y eso ha marcado una gran diferencia en cómo se hace la política pública. Y yo también quería, pues, enmarcar un poco, pues, que la educación, ya lo has dicho, o sea, es algo básico, es un derecho, pero cómo en algunos instrumentos internacionales se ha traducido justo que, pues, los sistemas educativos son en su naturaleza, son desiguales, son discriminatorios y que se tienen que tomar medidas para convertirlos en igualitarios, ¿no? Y, por ejemplo, la Convención CEDAW sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer nos habla de cómo tenemos que generar esta igualdad de condiciones en capacitación profesional, en el acceso a estudios y reconocimiento educativo. Y algo que es muy importante, me parece que en el contexto de la diáspora mexicana, que es distinguir entre las personas que provienen de zonas urbanas y las que provienen de zonas rurales, o este tema de interseccionalidad que tenemos tan presente también en la política exterior feminista de México, en el INMujeres y en todo el quehacer de política pública mexicana, ¿no? Como si hay estas diferencias no solo entre mujeres y hombres, sino entre mujeres que provienen de contextos urbanos y las que provienen de contextos rurales y las que aún más provienen de comunidades indígenas o provienen de comunidades afromexicanas. También nos dice la CEDAW que tenemos que tener medidas para mejorar el acceso que a los mismos medios y también mecanismos de instrucción educativa. Y tenemos que procurar eliminar todo estereotipo de género en el ámbito de la educación, que como ya mencionaba, pues la embajadora Torres, es también un elemento que pesa mucho en las comunidades, ¿no? Todo este tema cultural y cómo concebimos que tienen que ser las mujeres en las distintas pues, comunidades, ¿no?, de origen, eso pesa mucho a la hora de migrar, pero al mismo tiempo me parece que la migración también actúa en muchas circunstancias como algo que impulsa que se rompan justo estos esquemas de género. Y también, pues, otro de las medidas que se tienen que tomar es reducir la tasa de abandono escolar por parte de las mujeres, las niñas y las adolescentes, que en muchas ocasiones se dan por temas de cuidados, ¿no?, de tener que salir a trabajar o tener que quedarse en casa cuidando a quienes no tienen, digamos, no tienen servicios de cuidados que se hagan cargo justo de este tema. Y la medida de garantizar las mismas oportunidades de acceso a programas de educación permanente. Y bueno, no solo eso, sino que además el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres emite una recomendación, que es la número 36, en la que nos dice algo que me parece que es clave para saber por qué es necesaria esta conversación, que es lo siguiente: la educación cumple una función esencial, transformadora y de empoderamiento en la promoción
de los valores de los derechos humanos y se considera la vía para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Así de importante es la educación en las mujeres, en las niñas y en las adolescentes. Y bueno, sin embargo, pues hablamos de los rezagos educativos en áreas rurales, donde las mujeres tienen un promedio de 7.3 años de escolaridad, en contraste con los hombres que tienen 10.2 años de escolaridad y, perdón, de 10.2 años que tienen las mujeres en las zonas urbanas, o sea, de 7.3 mujeres rurales contra 10.2 de las mujeres en zonas urbanas. Ahí están, les digo, las desigualdades que luego se van replicando cuando las mujeres emigran al exterior. Y también estas desigualdades en la elección de carreras, que todavía es muy presente, ¿no? O sea, muchas menos mujeres que están participando en las carreras de ciencias, de tecnología, y más mujeres participando en las carreras, por ejemplo, que tienen que ver con cuidado y asistencia, educación, salud, humanidades y ciencias sociales, lo cual no está mal, no es eso, sino que más bien habla también de cómo las mismas elecciones pues tienen un sesgo, ¿no? Un sesgo que también hay que empezar a romper y que haya igualdad de condiciones para que las mujeres puedan elegir una u otro tipo de carreras. Y también que aún no se refleja este acceso a la educación en oportunidades económicas del mercado laboral, ¿no? Ya cuando las mujeres entran al mercado laboral, pues aunque tengan igual educación que un hombre, siguen experimentando algún tipo de discriminación en el acceso al trabajo. También hablando de las desigualdades de género en el ámbito educativo y haciendo eco de lo que decía Sandra, las niñas migrantes y refugiadas tienen la mitad de probabilidades que sus compañeros hombres de ir a la escuela secundaria. Son algunas cifras también para reflexionar. 2/3 de los 750 millones de adultos analfabetas son mujeres y este porcentaje no ha cambiado desde 1976. Y 264 millones de niñas están sometidas cada año a violencia de género en las escuelas y alrededores. Y este también es un elemento que hay que tomar en cuenta. La violencia en las escuelas puede ser causa de deserción, puede ser causa de desánimo y sobre todo si no hay los mecanismos adecuados para atenderla, remediarla, sancionarla y erradicarla. Y también, como decíamos, que las mujeres solo representan el 35% de las estudiantes universitarias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahora, en cuanto al tema de cómo hacemos para romper estas inercias, creo que en la experiencia de las migrantes, mujeres migrantes en Estados Unidos, todo el movimiento Dreamer me parece que es un parteaguas muy importante que hay que tomar en cuenta. O sea, cómo estas mujeres jóvenes que estaban encarreradas para continuar con su educación se ven de repente pues topadas por el tema de que no tenían una situación migratoria regular, se unen en redes súper poderosas, ¿no? Que pues tienen incluso la incidencia de que el presidente Obama pues saca esta política, ¿no? De que las convierte en Dreamers y que les da un acceso más grande a la educación y que aparte una parte fundamental para que tú pudieras acceder a ese beneficio es que tú estuvieras estudiando. Entonces, me parece que esto también da un aliciente en ese momento, en el 2016, para que muchas de estas barreras se rompieran y pues, oye, tengo que seguir estudiando, tengo que inscribirme. Se abren también muchísimas oportunidades de beca justo para darle el acceso a las mujeres jóvenes a estas carreras, a que pudieran continuar con su educación. Y me parece que eso es algo muy importante de tomar en cuenta, que este movimiento se tiene que hacer en red, que para lograr la igualdad, el mejor acceso a la educación de las mujeres y las niñas, realmente tenemos que crearles una red de apoyo que les permita ir teniendo información de las oportunidades, ir accediendo a las oportunidades, porque la información no es suficiente, e ir acompañando estas oportunidades de lo que ellas necesitan para poder progresar en sus estudios. Muchas de ellas son madres desde muy jóvenes y necesitan justo que el acceso a la educación esté acompañado de un sistema de cuidados para sus hijas e hijos, ¿no? De modo que ellas puedan continuar con su educación. Y eso lo han construido los consulados de una manera muy virtuosa a través de las ventanillas de orientación educativa, a través del liderazgo que muchas y muchos cónsules titulares han tenido y esa visión de decir, aquí le tenemos que invertir, ¿no? Porque no es que las mujeres, las adolescentes, las niñas no quieran, sino que tenemos que mejorar las condiciones de acceso. Desafortunadamente, como decía la embajadora Torres, ese acceso, ese nivel de acceso, oportunidad de acceso, varía mucho de estado en estado, y hay estados en donde hay que estar haciendo
muchísima pues abogacía, ¿no? Para que se abran espacios. Afortunadamente la educación sigue siendo, la educación pública sigue siendo accesible para todas y todos, independientemente de la condición migratoria, pero las cosas se van complicando conforme ya vas accediendo a otros niveles de educación. Y sí es cierto que los colegios comunitarios te brindan una educación básica súper importante, pero también es cierto que si tienes ya el nivel siguiente de educación, pues que es el equivalente a la licenciatura, tendrás muchas más oportunidades de educación y hasta allá tenemos que seguir, ¿no? Ya dieron el paso al colegio comunitario, ahora hay que ver cómo se les puede apoyar para dar el siguiente paso y los siguientes hasta que sean las grandes pues figuras políticas que ahora están empezando a despegar en muchos de los estados y veamos cada vez más y más la presencia de mujeres de origen mexicano en distintos espacios de toma de decisión. Muchísimas gracias, Sandra, y ya estamos empezando a resolver el mundo a partir de los retos de los que comentamos en un principio. Y bueno, escuchándolas, creo que podemos concluir que algunos obstáculos de acceso a la educación provienen de las desigualdades estructurales de las propias comunidades, de la propia sociedad, como los estereotipos de género, las brechas digitales, la sobrecarga en las labores de cuidados para las mujeres, incluso para las niñas, la necesidad de trabajar que tienen las mujeres, de llevar dinero a su casa, de mantener a su familia. Seguro las mujeres van a poner sobre sus necesidades educativas la necesidad de mantener a su familia, el estatus migratorio, los obstáculos en el mercado laboral, incluso las desigualdades salariales, que por igual trabajo no siempre se recibe el mismo salario, y la localización geográfica incluso puede ser un obstáculo para que tengan acceso a la educación las mujeres y las niñas. Y ahora entonces en una segunda ronda de intervenciones para hablar no solamente de estos retos que nos quedaron claros, sino de las acciones y de las respuestas desde las políticas públicas, comenzando de nuevo contigo, embajadora, ¿qué papel pueden desempeñar las políticas públicas en la mejora del acceso a la educación de calidad para las mujeres migrantes y qué tipos de programas educativos han tenido éxito para atender las necesidades específicas, especialmente en su lado de México, en Chicago y en la red de consulados mexicanos? Embajadora, por favor. Gracias, Jimena. Fíjate que se han dicho cosas importantísimas y muy interesantes aquí desde lo que mencionaba Sandra Castrito y lo que mencionaba Sandra Mendoza. Déjenme hacer un poco una nota que yo creo que nos debemos de quedar con esto. Han habido desde el gobierno de México, por supuesto, y desde los programas que tenemos en la red consular, sí ha habido un avance grande. Yo creo que este es uno de los temas que son de los temas más, digamos, que hemos podido visibilizar desde la red consular desde hace ya muchas décadas. Y te voy a decir por qué, que no es, tiene que ver con el hecho que tenemos una red consular que no tiene paralelo en el mundo y que además es una red consular que es muy fuerte desde hace muchos años y que se ha visto en la necesidad de responder a una diáspora enorme, ¿no? Hablábamos de las cifras, Sandra mencionó muchas de estas cifras de la magnitud de nuestra comunidad. Justamente esa fortaleza de la red que tenemos en Estados Unidos nos ha llevado a poder responder de una manera más directa y más ágil a retos como el que mencionaba Sandra, con los Dreamers, con los soñadores, ¿no? Y qué bueno que lo dice Sandra, porque efectivamente es impresionante como la gran mayoría de estos y estas jóvenes que participaron, se beneficiaron de este programa, son mujeres. Recordarás cuando inició el programa, que las mujeres eran las que encabezaban las marchas que iban a Washington, ¿no? Que los primeros grupos grandes de soñadores o soñadoras que recibimos en México eran en su mayoría mujeres. Entonces, esto me parece muy interesante porque ha sido el propio desarrollo de las mujeres, niñas y adolescentes migrantes aquí en este país, en Estados Unidos, lo que ha sido justamente el motor de su éxito. Y eso nos ha llevado, como decía, a tener una serie de políticas de la mano con muchas instituciones y secretarías desde México que han permitido el fortalecimiento. Por supuesto, desde las becas del IME, ¿no? Que nunca son suficientes. Aquí va un comercial para pues los legisladores que se están preparando para tomar sus asientos en la Cámara de Diputados. Es un programa que necesita invertírsele mucho más. Por supuesto, los programas de la Secretaría de Educación Pública para distribución de libros de texto que tenemos aquí en Estados Unidos y que permiten a las niñas y los niños mexicanos pues poder accesar a estos sistemas educativos en inglés
con una mayor facilidad. Permiten a los padres de familia acompañar a sus hijas e hijos en este proceso, ¿no? Todo esto va construyendo una dinámica distinta que facilita, son herramientas muy prácticas que les facilitan la vida a las madres, a los padres, por supuesto, a las niñas y a los niños, ¿no? Y programas ya mucho más sofisticados como las plazas comunitarias para la educación de personas adultas, ¿no? Para que esta sensación de que truncaron su vida por verse con la necesidad de emigrar, ¿no? Y que no concluyeron su educación primaria o secundaria, pues no siga, no se vuelva en un tema negativo que los acompaña el resto de sus vidas. Incluso temas de alfabetización, o sea, que eso se resuelve en las plazas comunitarias y que no solamente se quedan ahí, sino que van evolucionando al punto de que, por ejemplo, alguien empieza por completar su educación primaria y termina aprendiendo inglés, obteniendo el GED, que ustedes saben que es este examen que se necesita para continuar otros espacios o entrar a otros espacios de educación, incluso accesar a colegios comunitarios que se vuelven la puerta para entrar a licenciaturas, ¿no? Y a otros espacios de educación superior. Entonces me parece importantísimo porque con una puerta pequeña o aparentemente pequeña que se abre de una política pública que se despliega desde México a través de los consulados con el Instituto Nacional de Educación para Adultos, después se convierte en la gran puerta que abre el espacio para las personas migrantes de este lado, ¿no? Con la UNAM, la gran colaboración que hay con la UNAM para que la gente pueda hacer su bachillerato a distancia. Justo como parte de la Semana Binacional de Educación, tuvimos una sesión muy buena el lunes en el que todas las funcionarias, por cierto, mujeres de la UNAM, nos hacían saber pues cómo navegar este proceso. Los exámenes ya serán el próximo 3 de septiembre, entonces hay que estar muy alertas y hay posibilidad de completar el bachillerato, pero también las licenciaturas, ¿no? Si el idioma es una de esas barreras, Jimena, a las que hacías referencia y muy bien hacías el resumen, ¿no?, de la serie de obstáculos que se presentan para las mujeres en situación de migración, bueno, pues el tema del idioma puede ser uno. Me gusta mucho dar este espacio, ¿no?, a responder a tu pregunta desde un tono positivo. Por supuesto que falta mucho por hacer. Sandra mencionó un tema en el que hay que poner más énfasis. Como parte de la migración, no nada más es lo que decía yo de la reunificación familiar, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué más mujeres migran? Tiene también que ver con el tema de violencia de género, ¿no? Muchas de ellas vienen a Estados Unidos oyendo de contextos de violencia. Entonces, aquí se necesita una atención totalmente integral de parte de los consulados, no solamente para atender a las necesidades más apremiantes de esa mujer que viene huyendo de una situación de violencia, o sea, darle protección, ¿no?, asegurarnos que pueda navegar en este país, sino también acompañarla con una serie de herramientas desde las distintas ventanillas que tenemos en los consulados, ¿no?, y atender situaciones de salud, ¿no?, del cuidado de la niñez que viene acompañando a estas mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos acercando a lo que quiero decir, que es tenemos que construir respuestas integrales, interinstitucionales a este tipo de situaciones. No solamente las que son de emergencia, las apremiantes, sino las que son de largo plazo. Y me parece importantísimo aprovechar que las noticias son muy buenas, yo lo decía al principio. Se ha avanzado muchísimo en que las mujeres migrantes en este país, aquí en Estados Unidos, se les abran más espacios, que se les dé acompañamiento de los consulados desde la parte más básica de sus estudios, que es la primaria, digamos, el equivalente a la primaria, hasta temas de educación superior, ¿no? Pero va otra parte que a mí me parece también fundamental tratar. Decían, y ya lo han comentado las panelistas, que sí, o sea, las mujeres completan en mayores índices la educación superior, o sea, y eso lleva a que haya incrementado casi en un 70% la participación de las mujeres en la fuerza laboral en Estados Unidos. Y eso presenta otros retos, pero uno de ellos, por ejemplo, y haciendo referencia a lo que decías, Andrés, ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué es lo que estudian las mujeres aquí? Es interesante ver que casi en el mismo porcentaje, hombres y mujeres estudian negocios. Y ahorita les voy a decir por qué les hago notar esto. Y después, pues, refleja lo que decía Sandra, ¿no? Las mujeres se van por temas como humanidades, educación, psicología, trabajo social y salud, ¿no? A diferencia de los hombres que, bueno, pueden tener preferencias por carreras vinculadas con el STEM. Pero esto tiene que ver con un programa muy específico, hablando de políticas públicas exitosas. Si este 70% de mujeres, ¿no?, este incremento tan grande que ha habido de mujeres que entran a la fuerza laboral, hay que ver en qué están entrando a la fuerza laboral, cómo las apoyamos.
gran porcentaje tiene que ver con mujeres que están emprendiendo, que son mujeres que están entrando al tema de los negocios, que se facilita muchísimo por distintas razones y que fue muy claro en la pandemia y que llevó a que las mujeres, y sobre todo las mujeres hispanas, se convirtieran en la locomotora que jaló la economía de este país en la pospandemia. O sea, así de fuerte es el impacto de las mujeres en la fuerza laboral. Pero voy a hacer referencia a un programa que Sandra Mendoza conoce muy bien, que es el de las mujeres emprendedoras. Y con esto voy a cerrar este comentario hablando de los distintos programas que son exitosos, de la necesidad de hacer espacios integrales, que participen distintas instituciones, que sean totalmente horizontales. Pero va este comentario. Una reflexión que yo siempre hago en las graduaciones de este programa de mujeres emprendedoras que tiene el Instituto de los Mexicanos en el Exterior es que yo creo que su valor es enorme. Por supuesto, se les enseña una parte muy didáctica, hacer su plan de negocios, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan desde el manejo de la computadora, en fin? Pero creo que las dos cosas que tienen un mayor valor, tres cosas que tienen un mayor valor de este programa es, la primera, que se generan espacios de sororidad, se generan espacios de ayuda entre mujeres, que esto es una característica muy peculiar de cómo las mujeres interactúan en espacios profesionales o de negocios, etcétera, etcétera, muy diferente a lo que sucedía algunas décadas, ¿no? Entre mujeres. Entonces, esto creo que es fantástico porque se construyen estas redes de ayuda. Pero hay otra parte que tiene que ver con el que se den cuenta del impacto de su trabajo, no solamente en beneficio individual de sus personas, sino otra cosa que es una característica muy típica de género, de cómo visualizamos o cómo vemos las mujeres, es que la mejora o el desarrollo personal tiene invariablemente un impacto en el desarrollo del núcleo familiar y en el desarrollo, por supuesto, que de la comunidad, ¿no? Entonces, decía yo, las mujeres fueron la locomotora que sacó la economía de las mujeres hispanas de la pospandemia. Y el tercero es este espacio que tiene que ver pues, con el síndrome de impostor del que muchas mujeres padecemos, ¿no? Esta forma de que estos programas construyen comunidad entre mujeres y les permite darse cuenta, son, digamos que espacios de autovaloración, que les permite darse cuenta, pues la capacidad que al final del día pueden tener ellas para transformar, cómo se pueden convertir en agentes de cambio, no solamente, decía yo, individual, sino para sus familias, para sus hijas e hijos, pero también para la comunidad en general, ¿no? Y yo con esta reflexión me quedo. Muchísimas gracias, embajadora, y de verdad, ojalá que tuviéramos todo el día para seguir conversando sobre eso. También me quedo con muchísimas cosas que decir, pero solamente antes de continuar quería como visibilizar los avances importantes de los que hablaste a partir de la red consular y reconocer cómo la red consular y los servicios que otorga y la atención que otorga a los mexicanos en el exterior siempre ha tenido una perspectiva de género. O sea, ahora contamos con la estrategia de atención integral para mujeres en los consulados, pero desde los consulados siempre se ha atendido con una perspectiva de género y poniendo especialmente atención en las mujeres migrantes. Como decía Sandra también, las mujeres están preparadas y estamos preparadas para lo que venga, y si no abren la puerta, pues la abrimos nosotras. Y cómo las plazas comunitarias son un gran ejemplo para que más mujeres participen en la educación, pero las mujeres participan en mayor proporción en estas plazas comunitarias organizadas en conjunto con los consulados, pero también son las que organizan, son las que alfabetizan, son las maestras, son las que cuidan, y en el caso de las empresarias, lo que decías también, embajadora, en México, por ejemplo, también 3 de cada 5 MIPYMES de empresas medianas y pequeñas empresas son lideradas por mujeres. Entonces, son también las mujeres las que hicieron que se revirtiera todos los efectos negativos de la pandemia que todavía seguimos viviendo. Pero bueno, también hablaríamos de muchos retos en el caso de la participación de las mujeres en carreras STEM, etcétera. Pero para continuar con esta conversación, querida Sandra Castruita, también nos gustaría conocer tu impresión sobre qué políticas públicas se deberían de ofrecer el Estado para dar respuesta a las demandas de la comunidad migrante, especialmente de las mujeres en materia de acceso a la educación. Por favor, Sandra. Muchas gracias. Nuevamente, la verdad es que ha sido súper enriquecedor escucharles, ¿no? Me da
además me alienta mucho escuchar pues justamente cuáles han sido estos avances y que sin duda tenemos muchos retos todavía en la materia. Uno de los aspectos que me gustaría justamente incluir dentro de esta reflexión que estamos haciendo es justo que la perspectiva de derechos humanos, ¿no? El comprender que la educación, especialmente para las mujeres, comprenderla como un derecho humano, da un aliciente distinto, ¿no? No solamente porque reconoce la inherencia a la persona y que está vinculada con su dignidad, sino también entender que la educación para todas las personas, pero en particular para las mujeres, es un derecho humano, entonces implica obligaciones por parte del Estado, ¿no? Obligaciones por parte de las autoridades, y cuando hablo Estado me refiero al Estado en su conjunto. Y esas obligaciones entonces que tenemos que asumir desde los gobiernos, pues evidentemente se tienen que ver plasmadas en políticas públicas, es decir, trasciende la voluntad política, trasciende aquellas cuestiones sensibles que nos hacen entender que la educación es la mejor inversión que podemos tener como naciones, sino que también parte de una dignidad, parte de una concepción donde al entenderlo como un derecho humano, pues normativamente estamos obligados a garantizarlo, ¿no? Entonces, creo que a partir de ello, justamente, hoy en día uno de los grandes avances, o al menos sustentos que tenemos, es ello, ¿no? La comprensión justamente de la vinculatoriedad de este tipo de derechos con la persona como tal y que no está supeditada o que no depende de diversos contextos o de diversas voluntades políticas, sino que ya está establecido. Entonces, esas políticas públicas que tienen que derivar de esta nueva noción, ¿no? de los derechos humanos, creo que en lo particular desde mi perspectiva tienen que tener algunas características. Una de ellas, ya la mencionaba la embajadora Torres, que me parece súper importante, es cómo logramos pensar a largo plazo. Y creo que esto tiene que estar vinculado con la institucionalidad. Y más ahora es súper pertinente decirlo, ¿no? ¿Cómo logramos que este tipo de políticas, ¿no? Binacionales, pero también por parte de cada uno de los estados, no dependa de un proyecto distinto, sino que pueda darse una continuidad? Y una de las formas justamente de que esto logre permanecer en el tiempo es el impacto que puede tener en los marcos normativos, ¿no? Llámese leyes generales, leyes locales o protocolos en concreto, que es una forma en la que nos puede trascender a nosotras. Hoy en día, ustedes y yo estamos en posiciones que seguramente dentro de algunos años no estaremos, ¿no? Pero qué importancia tiene que estas políticas nos trasciendan a las personas que estamos al frente de ellas. Y por eso creo que es muy importante poner sobre la mesa el tema de la institucionalización, cómo logramos que permanezcan en el tiempo, ¿no? Como lo decía la embajadora, que sean unas políticas a largo plazo y que justamente vayan orientados hasta como en un aspecto progresivo, ¿no? Como lo exige la noción de derechos humanos, esta progresividad, y que podamos ir avanzando. Entonces, creo que también algo importante que debemos de decir, que ya lo comentaba muy bien Sandra, mi tocaya, era el cómo contamos con un marco normativo muy robusto en la materia, pero entonces eso nos lleva a la segunda característica, que es el contar con capacidades institucionales que instrumenten esas políticas públicas y que las diseñen. Porque algo que también identificamos en lo personal, parte importante a lo largo de mi trabajo aquí en Gobernación, ha sido la capacitación a servidoras y servidores públicos de los diversos niveles, ¿no? Y uno de pronto pareciera que cuando estamos en este tipo de eventos, que todos hablamos el mismo lenguaje, y la realidad es que desgraciadamente no es así. Seguimos teniendo un gran, me refiero dentro del servicio público, un gran reto, ¿no? De poder lograr que permee este tipo de nociones, estas cosas que para nosotras ya parecen naturales o hasta podría decir evidentes, ¿no? Esta sensibilidad, esta noción, este enfoque diferenciado que son claras cuando uno piensa en este tipo de temas. La realidad es que no permea en todos los niveles y me refiero en todos, ¿no? En lo federal, en lo estatal, en lo municipal. Entonces, ese es un reto bien importante que no debemos de perder de vista, y más cuando hablamos de políticas binacionales, donde además se agrega un actor que todavía es mucho más, que complejiza mucho más esta relación, ¿no? Pero al menos empezar por casa y saber cómo justo el papel de servidoras o servidores públicos es esencial para este tipo de políticas, porque sí partimos, desgraciadamente, todavía de una sensibilidad, ¿no? Y que podemos ver el impulso de cónsules como la embajadora Torres, que le parece súper relevante este tema, pero también podemos ver tal vez el contraste con personas que no consideren que este tema es relevante. Entonces, ese es el punto que me parecería también muy importante en cuanto a las capacidades institucionales y cómo podemos permear en todos los niveles, y que este lenguaje que manejamos hoy en día entre nosotras logre estar presente en todos los espacios, que ese es un gran reto. Y por último,
esto también que decía la embajadora, que tiene que ver con la interacción de diversos actores, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de educación y inmediatamente se nos viene a la mente la Secretaría de Educación, pues es claro que no es suficiente, ¿no? Cuando hablamos también de la perspectiva de derechos humanos y hablamos de derechos llave, como es el tema de la educación, pues nos damos cuenta que están interrelacionados y que son interdependientes, que cuando hablamos de educación tenemos que hablar de igualdad, tenemos que hablar de alimentación, tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de regularización en el caso que se encuentren en alguna situación migratoria distinta a su lugar de origen, identidad, por ejemplo, que es un tema relevante, porque este aspecto justo nos lleva también a pensar en las barreras. Yo pensaría las barreras dentro de 3 características, las barreras que son en el acceso, ¿no? En los requisitos, en aquellos donde no se puede trascender este primer contacto, ¿no? Llámese, insisto, identidad, documentos, las barreras también de permanencia, las que me permitan estar, como ya se decía, esta vinculación tan concreta con el sistema de cuidados, ¿no? Cuando tenemos a nuestro cargo el cuidado, por ejemplo, de hijos, yo puedo compartir, casi dejo también justo muchos estudios por tener hijas y creo que todas podemos compartir ese tipo de cosas. Si no fuera porque estudié en una facultad muy sensible, no lo hubiera terminado. Entonces, también la permanencia es algo bien relevante, especialmente para las mujeres. Y por último, justo estas barreras de información, que creo que es donde toma un papel muy relevante en los consulados, ¿no? Porque tenemos que hacerle conocer, ahora veía alguna de las preguntas en el chat, de cómo, dónde, ¿no? Puedo hacer tal cosa, eso también es bien importante. Cómo la información tiene que ser accesible para todas las personas, cómo parte de nuestro trabajo desde el servicio público es hacerlo desde un lenguaje cotidiano, desde un lenguaje ciudadano y no tan rebuscado como de pronto lo solemos hacer, y poder lograr que esta información llegue a las personas en territorio, no desde nuestro escritorio, sino que estemos presentes en cada uno de estos contextos y que logremos de alguna manera incidir en ello. Entonces, de una u otra forma, quisiera concluir con que efectivamente este no es un trabajo individual, y me refiero no individual como personas, sino también como instituciones. Implica la convergencia de diversos sectores, de diversos actores, y por eso es tan complejo, pero también sigue habiendo como ciertos avances. Quisiera nada más compartirles que dentro de la unidad, parte del trabajo que realizamos es pedir información a todas las dependencias, tanto federales como estatales, y también a algunos otros órganos autónomos, Poder Judicial, respecto del cumplimiento para el Pacto Mundial, ¿no? De una migración ordenada. Y entonces recibimos esta información. Algo que quisiera decirles es que anteriormente no se tenía una perspectiva incluso de género en cómo solicitar la información. Hace un año se incluyó para poder identificar cuántas de estas acciones que nos reportan tienen perspectiva de género o se han mencionado. Entonces, únicamente quisiera como poner esto para finalizar. En 2023 aproximadamente se reportaron 365 acciones de que dan cumplimiento por parte del Estado mexicano, insisto, en su conjunto al Pacto Mundial de Migración, y 23% de ellas hablaban del enfoque, desde la perspectiva de género. En este año todavía no se concluye el proceso, pero de las acciones que hasta ahora hemos recibido, también se tiene el mismo porcentaje aproximadamente, que es como el 24%. Entonces, insisto, hay mucho por hacer, pero sin duda hay que reconocer lo que se ha tenido. En nuestro caso, por ejemplo, es muy novedoso el incluir este tema en la recopilación, por ejemplo, de la información. Tiene poco tiempo, pero también entonces significa que estamos dando pasos pues en la dirección adecuada, ¿no? Entonces quisiera únicamente terminar mi reflexión con justo ver hacia el futuro, los grandes retos que sin duda tenemos, pero no dejar de ver el pasado, que nos da una explicación de en dónde nos encontramos hoy en día. Muchísimas gracias, Sandra, y también muchas gracias por hablar con esta idea positiva de un futuro mejor y de cómo logramos soluciones a largo plazo. Y me parece que parte de lograr soluciones a largo plazo pasa porque todas las políticas públicas, todos los programas tengan perspectiva de género. No solamente que los programas de acceso a la información estén dirigidas especialmente a mujeres, a jóvenes y a niñas, sino que el propio programa tenga una perspectiva de género, y en eso es en lo que se está avanzando también desde los consulados mexicanos. Y bueno, un gran ejemplo es que estamos en la 7ª edición de la Semana Binacional de Educación. Llevamos 7 años hablando sobre este tema todos
todos los años. Entonces, y hablando justo sobre soluciones y sobre cómo incorporar la perspectiva de género en los diferentes programas, teniendo en cuenta que no tienen efectos iguales para hombres y mujeres los diferentes programas y las diferentes políticas públicas, y que también las mujeres en toda su diversidad reciben esos programas y esos acercamientos de forma diferente. Me gustaría, Sandra, que nos comentaras también desde tu experiencia cuáles han sido los programas, las políticas públicas que son de utilidad para mejorar el acceso a la educación, especialmente de mujeres migrantes. Muchísimas gracias, Jimena. Y yo quisiera nada más regresar un poquito a lo comentado por mi tocaya, y creo que iba en el sentido de cómo hacemos que más hombres sean aliados de esto, ¿no? Sobre todo. Y también más mujeres que a lo mejor no son tan partidarias o familiarizadas con la igualdad de género, o no están tan convencidas, sensibilizadas. ¿Cómo hacemos que sean aliadas? Y creo que hay algo muy importante que ha desarrollado el INMujeres, que tiene ya pues muchos años de existir, es esta figura del enlace de género, ¿no? Pero bueno, nuevamente son en su mayoría mujeres que están ahí luchando contracorriente para tratar de sensibilizar al resto del personal de sus instituciones, de que justo transversalizar la perspectiva de género es fundamental para que podamos tener políticas públicas que pues aspiren a transformar en nuestro mundo en un mundo igualitario. Y en ese sentido también estos enlaces de género existen en los consulados, y pues también es muy importante la labor que hacen para sensibilizar al resto pues del personal, ¿no? Que a veces no entiende por qué hay que tratar de una manera diferente a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, por lo que decíamos que hay todas estas desigualdades estructurales que enfrentan mayor violencia, que es violencia de género, por las características que tiene, que no es igual que la violencia que sufren los hombres en las comunidades, etcétera. Entonces, solamente regresar a este punto para resaltar que el tema de género nos pertenece a todas y a todos, nos pertenece por igual a las mujeres y a los hombres. A las mujeres nos conviene, y a los hombres también, tener un mundo más igualitario donde pueda haber mejores oportunidades para las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y aquí, bueno, pues ese es uno de los temas en los que seguiremos trabajando desde el Instituto Nacional de las Mujeres, igual que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde la Secretaría de Gobernación, porque justo es un tema transversal, ¿no? Y con los estados, y es un tema que al final es tan complejo porque tiene que aterrizar en el territorio. O sea, en cada una de las comunidades donde viven nuestras mujeres, niñas y adolescentes que se fueron a migrar a un lugar tan inalcanzable como la zona rural del centro de California, ¿no? Lo mismo que a las zonas urbanas de Chicago, de San Antonio, de Nueva York, etcétera. Y cómo adecuamos pues el poco dinero que a veces tienen estos programas, que más bien lo que hacen los consulados es muy acertadamente construir alianzas con todas estas redes que ya existen, ¿no? Entonces, eso es lo primero. O sea, las políticas públicas no se pueden dar de manera aislada, sino que tienen que plantear esta conexión con todos los recursos que ya existen en el lugar donde se están identificando necesidades muy específicas de la población. La segunda es que, bueno, pues tienen que participar cada vez más hombres en este tema de transversalizar la perspectiva de género, ¿no? Me parece que por la naturaleza de este panel, bueno, pues estamos aquí sentadas, conectadas 4 mujeres, pero también nos daría mucho gusto que cada vez formaran más parte de las conversaciones de educación, de cuidados, de temas que a veces se sienten como más específicos de las mujeres, que tuviéramos cada vez más hombres formando parte de esto, porque necesitamos su perspectiva, ¿no? Y necesitamos también que tengan esa sensibilidad de por qué se requieren políticas específicas para mujeres. Y desde el INMujeres también creo que algo que ha servido mucho es que todo este tema de género, la sensibilización, se empieza a transmitir desde las edades más jóvenes. Entonces, algo muy acertado que se ha estado haciendo es que se han estado haciendo concursos para que las niñas participen y propongan proyectos para transformar su comunidad, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí se pone como este chip en las niñas de que sí, yo puedo hacer esa diferencia, ¿no? Si me uno con mis 4 amigas y planteo que lo que quiero es que tengamos una cancha de básquetbol segura, iluminada, para que
las otras niñas que forman parte de mi equipo y yo podamos jugar en paz, ¿no? Y que haya un guardia ahí que esté cuidando y que de esa manera, pues mi equipo de veras pueda practicar, porque cuando llegamos a los torneos somos pésimas, pero porque no tenemos dónde practicar, ¿no? Cosas así de sencillas y significativas que son, pues, el involucramiento de las niñas desde las más jovencitas hasta las adolescentes en transformar los espacios donde ellas habitan, y otros como también para que se familiaricen con las carreras STEM, ¿no? Que como decíamos, todavía no había una participación igualitaria de mujeres y hombres en estas carreras. Entonces, hace poco hubo una gran feria científica, ¿no? Donde también pudieron ser inspiradas por pues, personajes que para ellas son muy admirables y que puedan verse como estas niñas que pueden ser científicas, que pueden ser astronautas, que pueden ser las que descubren la siguiente vacuna, ¿no? Que hace la diferencia en el mundo, la siguiente es premio Nobel, y también como mujeres presidentas, ¿no? Entonces creo que esto de generar estas políticas públicas que alcancen a las niñas desde sus desde sus edades más jóvenes y que puedan ponerlas a pensar en algo que a lo mejor no están viendo de una manera tan clara en su comunidad por este tema de estereotipos y cultura que estábamos hablando, son muy, muy importantes. E igualmente, pues llevar los derechos, a mí me parece muy significativo el trabajo que se ha hecho desde Mujeres para hacer esta cartilla de derechos que justo lo que quiere es informar a las mujeres, sobre todo a las mujeres migrantes que van en su tránsito por México o a lo mejor decidiendo que mejor se quieren quedar en México en vez de querer irse ya a otro país al que es más complicado llegar, sobre cuáles son estos derechos y sobre todo construir las redes que les permitan tener acceso a ellos, que eso es algo fundamental. O sea, esta es una labor que, dadas las desigualdades que experimentan las mujeres y las niñas, tiene que ir con mucho acompañamiento institucional. O sea, no es suficiente con dejar la información ahí, sino que tiene que haber este acompañamiento, estas pues funcionarios que vayan y den un poco, faciliten el acceso, ¿no? Eso creo que es algo fundamental que se tiene que hacer, y pues desde los consulados también me parece que es muy importante pensar en cómo estamos hablando de las niñas, de las jóvenes, de las quienes ingresan a la educación universitaria, pero también hay todo este cúmulo de personas, mujeres que ya vienen con carreras de México y que cuando llegan a Estados Unidos se encuentran pues con el gran obstáculo de que no pueden ejercer sus profesiones. Entonces, o sea, ese es un tema mucho más grande, ese es un tema mucho más a largo plazo, pero ¿cómo hacemos que las equivalencias sean más accesibles, más fáciles? ¿Cómo apoyamos a las mujeres que ya vienen con alguna carrera para que puedan ubicarse en trabajos que realmente estén más cerca de las competencias que ellas tienen y que no veamos, por ejemplo, a una doctora que, bueno, está teniendo que hacer otra cosa, ¿no? Porque no hay modo de que su carrera tenga una equivalencia sencilla en Estados Unidos o incluso en otros países. Entonces también estamos hablando de estos pisos que se tienen que ir construyendo según las necesidades de las mujeres. Bueno, pues aquí está este piso de las que ya son las profesionistas y que necesitan ahora herramientas para cómo poder ubicarse en carreras que sean cercanas a sus competencias cuando llegan a otro país. Yo lo dejaría ahí y bueno, pues muy, muy emocionada de escuchar qué más tienen que decir mis colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. De verdad ha sido un espacio muy enriquecedor. Hemos encontrado los retos, los obstáculos que no eran desconocidos, pero se pusieron sobre la mesa, retos y obstáculos, pero también soluciones y caminos hacia adelante. Y parte de esos caminos hacia adelante pasan por la participación de diferentes actores que también ustedes lo trajeron a la conversación. Entonces, como para una reflexión final y también dando respuesta a los comentarios de quienes nos han estado escuchando y viendo, les propongo una reflexión final en donde incluyan cómo podemos desde el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos, incluso los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, trabajar juntas para promover una agenda de protección a las mujeres migrantes con igualdad que pase por la preparación, por la educación y cuáles desafíos y oportunidades podemos encontrar en la construcción de estas alianzas de las que hablaba Sandra. Entonces, si les parece bien, con eso podemos hacer una última ronda en donde también integren sus conclusiones al panel. Estimada embajadora. Gracias, Jimena.
Pues difícil cerrar porque es un tema que nos podría dar para mucho más, pero sin duda alguna creo que la parte más importante es que estemos hablando de esto, ¿no? Y que esto ya se vuelva parte de la normalidad, el que discutamos estos temas, que los pongamos sobre la mesa. Por supuesto que sigue el reto de que más hombres participen de este tipo de conversaciones, que entusiasme a más hombres también este tipo de conversaciones, y creo que la clave está en que les hablemos a las niñas, pero les hablemos también a los niños. Creo que ahí es parte importante que les entusiasme que su equipo de básquetbol de mujeres de su escuela tenga estas oportunidades, igual que los equipos que a lo mejor son solamente de niños, ¿no? Que las niñas también sean visibles, que sea un valor agregado para todos y no solamente para las niñas, sino también para los niños. Entonces, creo que aplaudo mucho al INE y a todos ustedes por haber participado en este panel. Y sin duda alguna, yo daba buenas noticias, o sea, los números son importantes, los avances son importantes, en los índices en los que se están graduando las mujeres son buenos, no son los ideales, pero son buenos. Los índices de abandono de la escolaridad también han disminuido. Las mujeres se han vuelto un grupo, por lo menos las mujeres hispanas y las mujeres mexicanas en este país, de muchísima fuerza. Y quiero aprovechar este último comentario para contar una anécdota que es muy ejemplificativa de cómo ha cambiado esta visión. En alguna de las primeras reuniones que tuve aquí con un grupo de mujeres, una persona, un funcionario, hacía alusión, era sobre el tema cultural y hacía noción de, porque hablan mucho de Frida, ¿no? Cuando se habla de cultura en este país, Frida es un ícono, no es solamente en el mundo, para los mexicanos, pero también para los mexicanos acá. Y hablaban de Frida y esta persona, este caballero decía, bueno, ya basta de Frida, ¿no? O sea, no puede ser que todo el tema de la cultura en Estados Unidos tenga que ver con Frida. O sea, hablen de otras cosas, hay otros artistas. Pero entonces una de las personas presentes hizo una reflexión de por qué Frida es un ícono, no solamente de la comunidad mexicana, sino de las mujeres mexicanas. O sea, cómo simboliza, pues, muchas de las batallas, de las luchas, ¿no? De las mujeres, de los retos, de las cosas que padecen las mujeres, y es una fuente que ha servido para esta generación de mujeres que están ahora en política pública, que están ahora siendo oficiales electas acá. Pues sí es un símbolo de salir adelante, de luchar contra la adversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me pareció interesante traerlo a colación, porque la visión de estos temas de mujeres desde la perspectiva, desde los zapatos de una mujer migrante, es muy distinto a lo que vemos a lo mejor desde otros espacios. Entonces, la primera es escuchar, hablar de estos temas y escuchar, ¿no? Que eso nos toca a todos los funcionarios públicos, las y los funcionarios públicos, justamente para poder responder de una manera eficiente y oportuna. Segunda, por supuesto que está el tema de largo plazo, del cual hablaba también Sandra Castruita, y eso lo veo en los consuelos, yo siempre lo he dicho, si nosotros hacemos algo que esté bien, y a lo mejor después llega una persona que ya no lo hace, exijan, ¿no? Exijan que se siga haciendo, exijan que las cosas que son exitosas, que son en beneficio de la comunidad, se sigan haciendo, que haya continuidad. Creo que eso nos ayuda a todos, que no sea una cuestión de quién está, que no dependa de qué funcionario está o no está en determinada silla para que las cosas sucedan. Y esta visión, por supuesto, no solo de largo aliento, sino panorámica de las cosas, ¿no? Con nosotros construimos redes de apoyo para poner en práctica todos estos programas de los que hablaba hace rato, con instituciones mexicanas, por supuesto, con secretarías de Estado, con aliadas y aliados en el gobierno mexicano. Sin duda alguna, pues gran parte de lo que financia las ventanillas viene justamente de otras instituciones mexicanas, lo cual no solamente agradecemos nosotros desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde el IME, sino también y sobre todo nuestra comunidad. Pero también tiene que ver, y ahí es, yo creo que un trabajo que habla de la diferencia que decía yo, de cómo la red consular mexicana es de verdad un gran activo para, no solo de política exterior, sino para las comunidades mexicanas. La diplomacia consular, justamente, parte de lo que es su fuerza medular, es que construye estos puentes que permiten dar estos servicios a nuestra comunidad, tener alianzas con absolutamente toda aquella persona, institución, organización, oficial electo que pueda abrir espacios de empoderamiento para nuestra comunidad. Entonces, parte que lo traemos en el ADN, todos los que estamos en esto de la diplomacia consular, apenas vemos a alguien y se nos empieza a ocurrir
tú puedes ser un gran aliado para tal ventanilla, o me encantaría que dieras una plática para tal cosa. Ya de verdad es hasta a veces de risa, porque tenemos una multiplicación enorme nos damos más trabajo, ¿no? Una multiplicación enorme de contactos que al final del día pues sirven justamente para eso. Entonces me quedo con esta reflexión positiva, Jimena, pero creo que va bien el tema de las mujeres migrantes en la educación. Creo que es un tema en el que se ha avanzado muchísimo, pero por supuesto que falta mucho por hacer. Sigamos hablando, sigamos escuchando a las mujeres migrantes, que son quienes nos tienen que decir por dónde, ¿no? Y pues a fortalecer lo que funciona bien y avanzar en todo lo que se pueda hacer. Muchísimas gracias, embajadora, y por supuesto sigamos hablando y escuchando e integrando a los hombres en estas conversaciones también. Sandra, estimada Sandra Causita, ¿cuáles son tus ideas o propuestas para cerrar este panel hablando de alianzas y pasos a futuro? Pues aunado a lo que ya se ha dicho, ¿no? Que no quisiera repetir parte de las reflexiones que se han comentado, yo quisiera agregar como parte de esta reflexión final un aspecto que me parece muy importante, y es que las instituciones, los marcos normativos, si bien es cierto están escritos, están en una norma, estos tienen que cambiar y tienen que adaptarse a la realidad, ¿no? Y a los contextos. Y una actora que ha sido sumamente relevante para ello es justamente la sociedad civil, las comunidades, ¿no? Nuestras comunidades justamente de mexicanas, mexicanos en el exterior. Entonces, sin ellas, sin la participación de cada una de ellas, esto de lo que hoy tal vez estamos hablando o en lo que estamos incluso basando nuestras políticas no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, yo quisiera también rescatar que una parte muy importante, ¿no? Que hoy nos brinda un aspecto institucional, nace justamente, como ya lo decía también la embajadora, de escuchar a las poblaciones, de escuchar a quienes va dirigida cada una de estas políticas. Por esa razón creo que también es bien importante, ¿no? El que hoy contemos, por ejemplo, en México con una ley de migración, pues no nació necesariamente de la voluntad política en ese momento, sino nació de una exigencia social por un hecho concreto. Entonces, creo que también yo sumaría a esta reflexión final el saber que esto, de lo que hoy estamos dialogando, ¿no? Que también celebro mucho el espacio porque creo que es una gran forma de visibilizar la importancia del tema, pero también surge justo de una exigencia social, de una exigencia de una población que evidentemente, claro que existen avances, pero que en muchos sentidos se han percibido como un poco abandonados, ¿no? En cuanto al seguimiento o en cuanto a los apoyos que pueden obtener. Entonces, evidentemente creo que una de las cosas importantes es que quienes estamos en el servicio público entendamos que esto que hoy realizamos no solamente parte de esa sensibilización y esa concientización, sino parte de una obligación que tenemos, ¿no? Y que debemos, como servidoras y servidores públicos, cumplimentar, ¿no? Más allá de todo esto que es necesario construir una sociedad efectivamente mucho más igualitaria y que parta de una noción de igualdad, donde lo comprendamos como un aspecto básico de la sociedad, también que entendamos que esto ya es una obligación que tenemos como Estado, ¿no? Y que ya no hay una discusión detrás, sino que hay una norma que me lo obliga. Entonces, yo creo y reconozco que para llegar a ese espacio en el que nos encontramos, pues ha habido una lucha detrás, ¿no? Y principalmente, pues de aquellas, insisto, personas. Leía dentro de los comentarios uno de ellas, Mercedes, que hablaba de que ella hizo su servicio social ahí en el consulado de Chicago y pregunta, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo trabajar? ¿No? Y eso es algo que no debemos de perder de vista y que también da mucha ilusión, pues saber la participación, el interés justamente de la suma de diferentes intenciones, ¿no? De diferentes actores y cómo podemos justamente aprovechar estos espacios, pero aparte de estas inquietudes, estos intereses de mujeres jóvenes, de todas las edades, pues, de aportar en beneficio de su comunidad. Entonces, creo que yo me quedaría con esa reflexión final. Insisto, agradecer también por este espacio. Ha sido, además de súper enriquecedor, también, pues, insisto, como muy inspirador de saber que estamos caminando en el camino correcto, aunque nos falte todavía un largo camino por recorrer. Pero bueno, creo que estas son señales de lo importante, de la importancia que tiene, pues sumar esfuerzos entre todas las personas. Entonces, por ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Sandra, y gracias por hablar de obligaciones y reiterar cómo estamos juntas en esto y que seguiremos en este camino. Ahora, estimada Sandra Mendoza, desde InMujeres, tus ideas y propuestas para cerrar este panel.
Muchísimas gracias, querida Jimena. Pues yo quisiera regresar a este concepto que tanto la embajadora Torres como mi tocaya comentaban, que es el de la participación ciudadana y escuchar las voces de las mujeres. Me parece que es fundamental que contemos con mecanismos para hacerlo. En el INMujeres, pues tenemos dos consejos que justo lo que hacen es eso, recoger las voces de las mujeres a través de pues, representantes de la sociedad civil organizada, que nos da como, además, están representadas organizaciones de prácticamente todo México, ¿no? Y eso también nos da una idea de toda la diversidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer políticas públicas, porque como decíamos, las políticas públicas que no pueden aterrizar, pues no van a ser exitosas, ¿no? De lo que se trata es de que funcionen en el territorio. Entonces, en ese sentido, bueno, en el INMujeres tenemos la gran fortuna de contar con este organismo, estos consejos, ¿no? Que justo aportan el tema de la escucha. Igual el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres fue producto de una consulta a las mujeres, ¿no? A mujeres de muchas partes de México que en ese momento establecieron cuáles eran sus prioridades, y pues sus prioridades eran tener autonomía económica, ¿no? Y la autonomía económica, ya vimos por lo que conversamos aquí, que pues la autonomía económica se va a dar en mejores circunstancias mientras más educación tengas, ¿no? Eso es algo fundamental. También que querían vivir en espacios seguros, y pues para ello ya se estaban dispuestas a participar en cómo construir entornos seguros en sus comunidades. O sea, una mujer nunca te va a decir quiero esto, dámelo, sino justo como el comentario de quien ahorita estabas leyendo, Sandra, ¿cómo le hago para aportar para ello, no? Eso es algo muy importante y tomémosles la palabra, de verdad, porque son grandes aliadas en este pues, tema de sororidad, ¿no? Tenemos que aprovechar que están ahí también dispuestas a hacer algo desde sus comunidades y escucharlas. Y también quería comentar yo que varias de las consultas que veo aquí, de las preguntas en el panel, pues también hablan de que las mujeres se tienen que interesar más y conectar más con lo que están haciendo sus consulados. Eso es súper importante con esta oferta que hay. O sea, hablábamos de los programas de las plazas comunitarias, hablábamos del bachillerato en línea, pero también hay universidad en línea, ¿no? Hay muchísimas oportunidades educativas y gratuitas que los consulados están difundiendo constantemente, y yo haría la invitación aquí a las mujeres que nos están escuchando de que se conecten a su consulado, que no nada más lo busquen como una instancia que les puede dar una matrícula consular, un pasaporte, en donde por supuesto tienen, las invitamos también a que vayan a registrar a sus niñas y niños, ¿no? Como mexicanas y mexicanos que tienen el derecho a hacer, sino también para toda esta otra oferta que hay que les puede ayudar a mejorar sus circunstancias de vida, y también que justo les puede abrir la puerta para participar y decirle al consulado qué puede hacer de una mejor manera, ¿no? Y desde el INMujeres, pues por supuesto nuestro compromiso de continuar colaborando en impulsar la igualdad de género, en que podamos construir un mundo más igualitario, y justo retomando este tema que es el mantra, ¿no? De esta 7ª edición de la Semana Binacional de Educación, que es Conocimiento sin Fronteras. Bueno, pues la invitación, aunque no haya, a que no haya fronteras por género, porque las mujeres somos la mitad de la población de este mundo. Y por lo tanto, pues esta idea de paridad ya no suena tan extraña, ¿no? Cuando pensamos en que somos 50-50, pues entonces deberíamos ser 50-50 en todo. Y estas barreras estructurales que han existido, pues aquí estamos muchas trabajando para que puedan superarse, y que cada vez contemos con más aliadas y sobre todo más aliados para lograr este cometido de que pues este mundo sea pues más igualitario entre mujeres y hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Qué lindo terminar con estas palabras, y nuevamente gracias a todas por esta conversación. Como lo hemos escuchado a lo largo de esta plática, la preparación académica, la educación, la profesionalización son elementos claves para el empoderamiento y la autonomía de las mujeres y las niñas, y son especialmente importantes en el caso de las mujeres, las jóvenes y las niñas migrantes. Así, esto además facilita una mejor integración comunitaria y hace que tengamos comunidades más
justas, igualitarias y sostenibles. Y aquí quiero tomar una frase de nuestra canciller, la doctora Alicia Bárcena, que dice que en la ejecución de una política exterior feminista es nuestro deber como líderes y responsables de la generación de políticas garantizar que las mujeres no solo participen, sino que estén al frente, que estemos tomando decisiones para construir comunidades justas, igualitarias y sostenibles. Y esto, sin lugar a dudas, pasa por un acceso a la educación garantizado. Y para terminar, como lo decía Sandra, quiero volver a compartir y reiterar y visibilizar el gusto que nos da que hace unos días, el 14 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cambio del nombre de IME a Instituto de las Mexicanas y de los Mexicanos en el Exterior. Y bueno, aunque puede parecer un cambio menor y también es una conversación que me encantaría que tuviéramos, el lenguaje es contenido y el lenguaje es acción. Entonces, a través de nuestras conversaciones como la que tuvimos ahora, creamos realidades y posibilidades, abrimos más opciones y encontramos soluciones. Entonces, este cambio en el nombre del Instituto de las y los Mexicanos en el Exterior es lo que refleja tener una política exterior feminista, que para México es poner al centro de la lucha por la igualdad entre las mujeres y los hombres. Muchas gracias a todas de nuevo por esta conversación y muchas gracias a todos los que nos vieron por las redes sociales, que seguramente quedará grabado, nos vuelvan a ver y escuchar en otro momento. Muchas gracias al IME por esta iniciativa. Gobierno de México.